nuestro corazón, suplicándote que las lleves cautivos en obediencia a la mente de Cristo. Reprendemos cualquier pensamiento distractor, cualquier afán, cualquier tristeza, cualquier preocupación que quiera robarnos la bendición que tú ya preparaste, Señor. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Envía un espíritu de revelación, Señor, para que tu palabra nos sea revelada, Señor, y se haga vida en nosotros, Padre. Yo vengo bendiciendo, Señor, a cada una de las hermanas que se dispusieron hoy a venir a buscar de ti, Señor, suplicándote que tu misericordia las envuelva, Señor. Bendice a los hermanos de la alabanza, Señor, a los hermanos de sonido. Llénalos de tu gracia y tu favor, Señor, y síguelos usando poderosamente en el nombre de Jesús. Amén. Mire, hermana, de verdad, cada vez que me toca a mí preparar un tema, el Señor, la palabra de Dios es viva, dice la palabra. Y aunque hemos leído y leído y leído la palabra, viene una nueva faceta, una nueva revelación y uno entiende cosas diferentes, ¿verdad? Y fíjese que, acompáñeme a Juan 17:15, vamos a leer. El Señor Jesús está como despidiéndose de alguna manera porque se prepara para su muerte. Y Él sabe la tarea que le espera y sabe lo que va a dejar aquí en la tierra. Yo no sé si usted cuando va a salir a algún lado, aunque sea mediodía, deja instrucciones y encargos a medio mundo, ¿verdad? Y te encargo que pongas la mesa y te encargo a los chiquitos, ¿verdad?, que hagas la tarea y te encargo y te encargo. Me impresionaba que el Señor Jesús, en esta parte no la vamos a leer toda, pero en esta parte le está encargando al Padre y nos encarga a nosotros. Acompáñeme al verso 15, dice: no os ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Versos antes está diciendo que pues el mundo no lo quiere a Él, ¿verdad? Y por consiguiente no nos va a querer a nosotros. Y dice: no te pido que los quites del mundo. Muy fácil hubiera sido decirle: Señor, por favor, quítalos del mundo, apártalos del mundo. Pero nuestra tarea aquí en la tierra es importante. Si nos quitan a nosotros, si quitan a la luz y a la sal, porque eso somos, ¿qué pasa con el mundo? Se corrompe y se pierde. Entonces, yo creo que vivimos en un sistema en el que Satanás tiene el poder, Satanás tiene el control aquí en la tierra. Gracias, hermana, que Dios la bendiga. Sobre el mundo, pero no sobre nosotros. Y por eso el Señor Jesús le dice a su Padre, ¿verdad? Guárdalos del mal. Yo no sé cuántas veces había oído usted esa palabra, guárdalos del mal. Mire, yo muchas, pero no lo había entendido como lo entendí ahora. Esa palabra guardar es la palabra griega 5083, que es tereo, y significa guardar de pérdida o daño, propiamente por mantener el ojo sobre. Imagínense que Jesús le está diciendo al Padre: te los encargo, no les vas a quitar la vista encima. Mire, como cuando uno dejaba a un niño chiquito encargado de alguien, pero no voy a dejar que se le salga del cuarto, que no se le aparte, no le despegue la vista. Imagínense qué amor y cuidado del Señor Jesús. Significa también conservar, custodiar. Imagínense que el encargo de Jesús es que el Padre nos esté custodiando. Reservar, velar por, vigilar, proteger, estar en guardia. Entonces, mire, desde que usted se levantó, el Señor está en guardia sobre su vida. La está protegiendo, la está cuidando, la está guardando. Y me impresionaba el tema, hermana, porque hoy antes de venir acá, me tocó ir a recoger a mis hijos. Normalmente no lo hago porque me atrasa mucho. Y pasando yo, no venía a mi casa, por eso me tocó irlos a traer. Pasé por el Boulevard Landívar, no sé si usted oyó las noticias hoy. Mire, yo acababa de pasar y me llama mi mamá: ¿dónde estás? ¿Quién fue por los nenes? Porque mi hija pasa por ahí, por tal lado. Acaba de haber una balacera en el Boulevard Landívar. Mamá, yo acabo de pasar, ni lo vi, ni lo oí, no sé qué pasó, pero sin duda el Señor me guardó, me cuidó y me protegió. Amén, dele un aplauso al Señor. ¿Y sabe qué es lo más precioso? Que quizá usted no se entere, pero le pasó exactamente lo mismo. Usted vino aquí sin ninguna mala novedad. Usted vino aquí sin que el mal la tocara, sin que el mal se le acercara. Quizá alguien que estaba a la par lo asaltaron, quizá alguien tuvo un accidente, y usted ni cuenta se dio. Usted está guardada en la palma de la mano del Señor. Amén. Este mismo verso es en la Biblia BC 1957, dice:
no pido que los saques del mundo, sino que los preserves del malo. Entonces, vamos a ver de alguna manera más adelante de qué nos van a preservar. Pero, ¿qué pasa si usted que es cocinera o más o menos se las puede, ¿verdad? Como yo, si usted pone un pollo que se está empezando a arruinar y lo pone a la par de otro pollo, ¿qué pasa? Se arruina todo, le da salmonela, yo no sé qué cosas más, pero se arruina. Entonces, el sistema en el que vivimos, el mundo en el que vivimos está corrupto, está echado a perder. Y el Señor le dice: Padre, por favor, presérvalos, para que esa corrupción no les llegue, no los toque. La Biblia TNM dice: te solicito que no los saques del mundo, sino que los vigiles a causa del inicuo. Entonces, mire, ese inicuo que el Señor lo reprenda, y el cual ya fue vencido hace 2000 años, anda viendo, como dice la palabra, como león rugiente a quien devorar. Anda viendo cómo se nos acerca, cómo nos pone tropiezo, cómo nos hace daño. Pero nuestro buen Jesús rogó a su Padre para que nos vigilen y que el inicuo no se acerque. Dele un aplauso al Señor. Este mismo verso en la NBLH dice: no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del poder del maligno o del poder del mal. Entonces, el enemigo tiene poder aquí en la tierra, pero a nosotros es más poderoso el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Y además, ese poderoso nos está guardando y nos está protegiendo. La Reina Valera contemporánea dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Y ese fue el tema, de alguna manera, ese título le puse yo: librados del mal. Fíjese que me impresionaba, porque si usted leímos el verso 15, pero si leemos el verso 20, esa es la Nueva Traducción Viviente, dice: en ese momento se lo pidió por sus discípulos, los que iba a dejar en ese momento 12 y sus seguidores. Pero en el verso 20 dice: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que crean en mí por el mensaje de ellos. ¿Usted creyó en el mensaje, hermana? Amén. Usted entra entre estos que el Señor pidió que fuéramos guardados. Créalo. Ahí va a ver las bendiciones que vienen después, para que cuando tengamos tal vez aflicción, tal vez angustia, podamos recordarnos de esta palabra y llamarla, porque es nuestra. Amén. Mire, me impresiona esto de ser liberados del mal, porque es importante y tal vez no lo hemos llegado a comprender en su totalidad. Pero cuando los discípulos se le acercan al Señor, ¿se acuerda usted? Eso está en Lucas 11:1, y les dice: enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos, enséñanos tú. Y el Señor viene y les enseña lo que se conoce como la oración del Padre Nuestro. Pero mire, en Mateo 6:13, está en Lucas y está en Mateo la oración del Padre Nuestro, pero vamos a leerla en Mateo. Esta es la Biblia BM, y dice, en la última parte casi, dice: y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. ¿Será que es importante el que seamos librados del mal? Mire, si ya había orado Jesús por nosotros y nos dice: oren así, de esta manera, que seamos librados del mal, que no caigamos en tentación y que seamos librados del mal. Entonces yo saqué aquí, voy a tratar de explicárselas paso por paso, pero saqué solo 5 cosas de las que el Señor nos libra del mal y cómo nos pueden afectar y cómo podemos, como que le dieran el cupón, hermana. Yo así lo entiendo. Al tener la explicación, usted tiene el cupón y va a poder llegar y decir: Señor, líbrame del mal, porque esta palabra está escrita para mí y yo la recibo y la tomo. Primera de Juan 5:18, esa es la Nueva Traducción Viviente, dice: sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos y el maligno no puede tocarlos. Yo entiendo aquí como que la inclinación a practicar el pecado está ligada al corazón humano, está ligada a la naturaleza humana. Pero como nosotros somos hijos de Dios, dice: tú los proteges y el maligno no puede tocarlos. Entonces, mire, hay veces que el Señor ya nos libró de pecar. Usted y yo veníamos de un mundo donde pecábamos, porque dice: todos pecaron y estamos destituidos de la presencia de Dios. Si alguien aquí me dice: no, mire, hermana, yo vine aquí y nunca he cometido pecado, entonces le voy a decir que o usted o la Biblia están equivocados, porque la palabra dice que todos pecamos y todos fallamos.
Pero al llegar a Cristo, Él nos hizo libres de esa naturaleza de pecar. Y parecería lógico si yo le dijera esto: hay alguien que ha estado preso, ha estado en una cárcel, y vienen y le abren la puerta y le dicen: sos libre, te puedes ir. ¿Cuántos creen ustedes que regresa todas las noches a encerrarse a la cárcel? Ninguno. Conscientemente, en su sano juicio, ninguno. Pero mire, a veces hay vicios, es cierto, hay ataduras, es cierto, pero cuando el Señor liberta, yo creo que muchas veces voluntariamente se vuelve a pecar. No porque se quiera, porque hay una bendición aquí. Y como no la conocemos, a veces nos dejamos engañar por el enemigo y decimos: no, es que a mí esa área me cuesta, pero el Señor ya te libertó. Si el Señor te liberta, ¿te libertará a medias? No, lo que pasa es que nuestra alma es tramposa, es engañadora, y el enemigo también. Entonces, si entendemos esto, que el Señor nos libra del mal y que el practicar el pecado ya no puede atacarnos, ya no puede obligarnos, conscientemente podríamos decirle: Señor, ayúdame. Porque aunque tenga ganas de volverlo a hacer, porque sí, yo creo que si pudiéramos analizarnos con sinceridad, tal vez ya no es que el pecado esté activo, sino que todavía dan ganas. Entonces lo mejor es decirle: Señor, aunque tenga ganas, líbrame de practicar el pecado, guárdame para que el mal no me toque. Y entonces puedes cobrar esta palabra y se hace vida en ti, en el nombre de Jesús. Mira, este mismo verso en la Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice: sabemos que el que ha llegado a ser hijo de Dios no sigue pecando. ¿Quiénes de aquí son hijos, hermanas, hermanos? Amén. Usted ya no sigue pecando. Esa es una de las bendiciones de haber sido rescatada por la sangre de Cristo. Usted ya no sigue pecando. Pero dice: porque el Hijo de Dios lo mantiene seguro y el maligno no puede hacerle daño. Entonces, si usted es hijo, el Hijo de Dios rogó por su vida. Y el Hijo de Dios se preocupó para que usted estuviera segura y el maligno no la alcanzara. Amén. Mire, dice en Juan 17:20, dice: pero para todos los que crean en mí, sean librados del poder del maligno y ya no practiquen más el pecado. Entonces, si usted creyó, usted es libre y el pecado ya no la puede alcanzar. Y el pecado ya no la puede obligar a seguirlo practicando. No deje que el enemigo le engañe. Amén. Efesios 2:1-5, esta es la BBL, dice: en un tiempo ustedes estaban muertos en sus pecados y maldad, viviendo según los caminos del mundo y bajo el dominio del diablo, cuyo espíritu trabaja en aquellos que desobedecen a Dios. Entonces, mire, aquí tenemos un punto, vamos a parar un ratito. Antes, quizá, usted estaba muerta en sus delitos y pecados. Y antes, quizá, estaba bajo el dominio del diablo. Y usted tenía que obedecer. Aunque no quería, tenía que obedecer. Pero dice que esto trabaja en aquellos que obedecen a Dios, en aquellos que desobedecen a Dios. Entonces, de alguna manera, para no caer otra vez en esto, ¿qué tiene que hacer? Obedecer. Si el Señor le dice: miren, hermanas, hay áreas en las que uno todavía tal vez le cuestan un poquito, y el Señor, por medio de su Santo Espíritu, en su misericordia, nos dice: no te metas por ahí. Quizá alguien robó, aquí no, alguien de afuera robó, y había una ley en los miembros, pero el Señor lo libertó, y se acerca a un lugar donde hay dinero, y el Espíritu te le dice: no entres sola. La está librando, la está protegiendo, y usted dice: no, yo ya lo domino, yo puedo. Posiblemente pueda caer porque desobedeció la voz del Espíritu. Es cierto, usted ya fue libre, pero obedezca y el Señor la va a mantener libre. Amén. Pero eso también me deja ver algo. Mire, qué fácil es ser misericordioso con uno mismo, ¿verdad? Pero cómo cuesta cuando tenemos que hacer misericordia con alguien que no conoce al Señor. Porque uno dice: es que no hay modo que deje de mentir, es que no hay modo que deje de tomar, es que no hay modo que deje, es que no. Pero es que ellos todavía están bajo el dominio del Satanás y el pecado los alcanza y el pecado los gobierna. Para ellos hay salvación, sí hay salvación. Para ellos hay misericordia, sí, porque tenemos un Dios todo misericordioso. Clamemos con amor, roguemos por esas almas, por esas vidas, porque para usted que ya está libre, ahorita es fácil, pero cuando no, habían cosas que no podía dejar. Había cosas que no podía dejar de hacer, e incluso le predicaban de Cristo y usted no quería nada. Yo no quería nada, sinceramente.
y no entendía, pero en su misericordia se me reveló, entendí, y ahora yo tengo que hacer misericordia porque de mí hicieron misericordia. Amén. Mire, seguimos leyendo el verso, es como 3 más o menos, dice: todos una vez fuimos así, y nuestra conducta estaba determinada por los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces nuestra naturaleza era de pecado, y nuestros malos pensamientos, como todos los demás en nuestra naturaleza, éramos hijos de ira. Pero Dios, en su gran misericordia, por el maravilloso amor que tuvo por nosotros, incluso cuando estábamos muertos en nuestros pecados, nos ha resucitado juntamente con Cristo. Creer en Él nos ha salvado. Amén. Entonces usted ya no pertenece ahí. Amén. Entonces no deje que el maligno le alcance, no caiga en desobediencia, y sobre todo no deje que le engañe. Cristo ya me liberó, yo soy capaz de dejar esto que hacía. Eso éramos algunos de nosotros, ya no. Amén. Mire, el segundo librarnos está en Colosenses 1, del 3 al 4. Dice: porque Él nos sacó del dominio de las tinieblas para trasladarnos al reino de su Hijo querido, por quien obtenemos redención y perdón de pecados. Estábamos nosotros sujetos en un gobierno de tinieblas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa tinieblas? No hay luz, oscuridad, no puede ver. Miren, si usted se mete a un lugar completamente oscuro, aunque trate, no logra ver ni siquiera un poquito. No se puede ver la mano, si está limpia o si está sucia. No se puede ver usted cómo está, espiritualmente hablando. Si usted estaba en tinieblas, no podía ver su condición. Le podían señalar, le podían decir, le podían mostrar, usted no lo podía ver. Pero fuimos trasladados de ese reino de oscuridad a un reino de luz. Y mire, dice, nos redimió. Esa palabra redimir, redención, significa librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Entonces, usted quizá estaba obligada a pecar. Usted había cedido el derecho y no podía. El enemigo tenía potestad sobre usted, pero el Señor nos redimió por su sangre preciosa. Significa también conseguir la libertad de una persona y sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Entonces, si usted y yo éramos esclavas, ya no somos más esclavas, porque la sangre de Jesús pagó el precio sobreabundantemente de lo que valíamos nosotros juntos todos. Amén. Y dice también significa dejar libre de carga una cosa hipotecada, empeñada o sujetada a gravamen. Apliquémoslo espiritualmente. Las cargas ya no son para nosotros. El Señor pagó todo, incluso nuestras cargas. Entrégueselas al Señor y no dejemos que nos las sigan tratando de poner. Mire, a veces fallamos, tal vez antes, al Señor o recientemente, y viene una acusación, y esa acusación, si usted no las desecha de su vida, se vuelve una carga con la que no puede caminar. Yo no sé si a usted le ha tocado caminar largas distancias, pero si uno va cargando cosas, dan ganas de dejarlas tiradas, o se sienta, pero hay un momento que el cuerpo ya no aguanta. Imagínese nuestra alma. Queremos avanzar en el camino de Cristo, queremos caminar y tenemos cargas, no podemos. Esas cargas ya fueron quitadas. En su redención del Señor nos las quitó. Despójese en el nombre de Jesús. Entonces, mire, el Señor nos libró de las tinieblas y las tinieblas ya no nos pueden tocar. Entonces, el guardarnos del mal es parte de eso, el ser libre de toda tiniebla. Segunda de Tito 4:18. Dice: así es, el Señor me libra de todo ataque del maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. A Dios sea toda la gloria por siempre y para siempre. Amén. Entonces, mire, hay ataques que el enemigo nos quiere hacer a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro cuerpo, incluso, hermanas, a nuestras cosas físicas. Dice que Él vino a robar, matar y destruir. Y puede ser que de repente esté atacando su casa y usted tiene que ser suficientemente sabia, diligente y poder ver que, como dice el apóstol, ahí hay felino en cautiverio, ahí hay algo fuera de lo normal y que usted tiene la libertad y la potestad de reclamar eso que le están quitando.
Yo ya se lo conté aquí varias veces, pero se lo repito. Pasamos una situación en la casa donde antes nos llegaban a dejar el pan. Vivo en un condominio y entonces el panadero entraba y uno le dejaba dicho cuánto quería y le dejaba colgada su bolsita en la puerta. Y varios vecinos hacíamos eso. Mire, mi pan todos los días amanecía comido por zanates. El de la casa de enfrente no lo tocaba, el de la casa de la par no lo tocaba. El mío todo picado, ya no me lo podía comer, lo tiraba. Al día siguiente lo mismo, al día siguiente lo mismo. Mire, me empecé a inventar maneras de guardar mi pan para que no se lo comiera. Pero un día salí, nunca dejo mi casa sin hacer las camas, no me gusta, aunque sea corriendito, pero por lo menos eso que se quede listo. Pero salí tan corriendo que dejé las camas deshechas. Cuando regresé, un zanate se había metido a mi casa. No tenía cómo, porque hay sedazo en toda la casa y hay una pequeña puerta, pero para entrar por la puerta tuvo que haber recorrido una gran distancia. Y me encontré al zanate en mi casa. Había subido al segundo piso y se había hecho del 2 en todas las camas. Y el zanate estaba volando por toda la casa y no lo podía sacar porque había sedazo. Entonces dije, esto no está normal, dije yo. Ahora no, ya como que le empieza a uno a inquietar. Sacamos al zanate. Siguió comiéndose el pan, porque a veces uno no entiende muy rápido, ¿verdad, hermanas? Mire, oré esa vez, sí reprendí, pero no entendí el todo. Otra vez volvimos a salir y al poco tiempo otra vez entró el zanate, pero esa vez no llegó hasta arriba, se quedó abajo, hizo averías abajo. Pero dije yo, no, aquí hay algo. Y le digo a mi esposo, ¿te das cuenta que los demás panes no los tocan? Y casualmente, entre comillas, ¿verdad?, mi economía estaba siendo afectada. Entonces decía yo, no solo es el pan, aquí hay algo. Y mire, nos pusimos a orar, a reprender con mi esposo, a desautorizar. ¿Y qué cree? Ya no les gustó mi pan a los zanates y me lo dejaron en paz. Ya no se volvió a meter un zanate. Entonces hay cosas que el Señor nos avisa, pero el enemigo estaba atacando tal vez por medio de un pájaro, pero me estaba permitiendo ver el Señor que había un ataque a mi economía, como le pasó a Job. A Job le atacaron su economía. Entonces tenemos la potestad de que el Señor nos libra de esos ataques del maligno y podemos pararnos y decirle al enemigo, no tienes parte ni suerte conmigo, y clamarle al Señor, y Señor, si te he desobedecido en algo, muéstrame, porque yo no quiero que el enemigo me toque, yo no quiero que el maligno me ataque. Amén. Dele un aplauso al Señor, no se quede con la gana. El mismo verso, segunda de Timoteo 4:18, esta es la Biblia palabra de la PDT, dice, Él me salvará cuando alguien quiera atacarme y me llevará a su reino en el cielo. El Señor sea el honor por toda la eternidad, así sea. Entonces mire, ataques económicos, ataques físicos, hermanas, quizá la estaban esperando para hacerle daño. Le conté la semana pasada o antepasada de una hermana, no la veo por acá, si está aquí o no, donde la iban a extorsionar y el que le tenía que ir a dejar el teléfono se acercó y le dijo, mire, mañana voy a repartir los teléfonos a los locales, pero como yo la conozco a usted, no vaya a trabajar una semana y no le voy a dejar teléfono. Entonces mire cómo el Señor la libró de un ataque, de una extorsión, hermanas. A ser angustiante. Yo sé que confiamos en el Señor y creemos en Él, pero a ser angustiante las llamadas, porque ese es el propósito, ¿verdad? Son angustiantes. El Señor la libró y el Señor te libra y te guarda a ti de cualquier ataque del maligno. Amén. Mire, a veces se quieren levantar calumnias, se quiere levantar, hacerte quedar mal, hacerte difamarte. El Señor te va a guardar. Y aquella lengua mentirosa que se levante contra ti, dice que Él la va a condenar en juicio. Esa persona va a quedar avergonzada, él va a salir burlado y tú vas a salir honrada. Si permaneces fiel al Señor, si permaneces en obediencia, no va a llegar a ti el ataque. Amén. Biblia, lenguaje sencillo, el mismo verso dice, yo sé que Dios siempre me cuidará y me protegerá de todo mal, hasta que me lleve a su reino celestial. Él merece que lo alabemos por siempre. Amén. Entonces, hermanas, la palabra de Dios dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú me haces vivir confiada. Pero esa confianza está en que Él siempre te cuidará y te protegerá. Mire, yo soy un poco paranoica a veces, hermana, no siempre, a veces. Pero yo vivo cerca del centro y me gusta ir al centro, pero voy
y sí me da un poquito de cosa, me quito los aretes, dejo mi teléfono. La vez pasada estaba hablando con una persona por teléfono y, espérame, no sé qué, estaba comprando. ¿Dónde estás? En el mercado. Ay, te llamo después. No, es cristiana, por supuesto, ¿verdad? No, aquí el Señor me guarda. Y dije yo, sí, realmente nuestra fe debe ser suficiente. Tampoco ser imprudentes, ¿verdad? Pero nuestra fe se debe ser suficiente. Mire, a veces anda uno, sale todo perseguido y tal vez nadie lo anda viendo ni nada, pero usted ya no tiene paz. Repose, el Señor es el que lo guarda, el Señor es el que le protege. ¿Quién se le va a poder acercar? Amén. Mire, Isaías 54:17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se le alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justificación viene de mí, dice el Señor. Amén. Dele un aplauso al Señor, hermanas. Mire, aquí hay otra bendición bien grande. Salmo 121:7, Reina Valera del 60 dice: Jehová me guardará de todo mal, Él guardará mi alma. La Reina Valera contemporánea dice: Él guardará mi vida. Y entonces, mire, yo veo aquí algo, lo vamos a explicar en otras versiones más adelante, pero usted se recuerda de Job. Job era un hombre justo, un hombre íntegro, y viene Satanás y le dice al Señor: dame permiso, porque si yo te apuesto que si yo lo toco, Él te va a negar. Vaya, le dice el Señor, acompáñame a Job 1:1. Y dice: hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire, yo sé que no somos perfectos, hermanos, y que en nuestro afán, nuestro anhelo es agradar al Señor, y en medio de eso procuramos ser justos, procuramos ser intachables, procuramos temer a Dios y apartarnos del mal. El verso 12 dice: entonces el Señor dijo a Satanás, Satanás le dice: permíteme que yo lo toque y vas a ver cómo te niega y cómo te maldice. Y en el verso 12 dice: entonces el Señor dijo a Satanás: he aquí, todo lo que tiene en su poder está en ti, está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Y si usted se recuerda, en un día pierde sus riquezas, en un día pierde sus hijos, en un día pierdes todo. Lo único que le queda es la esposa. Y versos más adelante usted puede ver que no era de mucha ayuda, ¿verdad? Y se queda completamente sin nada. Y hasta ahí dice la Biblia, él no negó al Señor, él se mantuvo firme. Más adelante en el verso 5 y 6 viene otra vez Satanás y le dice: ¿sabe qué? Déjame tocar su vida, porque la Biblia, la palabra, ¿cómo es? Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y dice: sin embargo, extiende, así le contesta el Señor: extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne. Verás si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. Mire, permitió que viniera enfermedad. A veces el Señor permite que vengan quebrantos de enfermedad, pero cuida de que nuestra vida sea guardada. Usted me dirá: hermana, ¿qué pasa con alguien que se lo llevó el Señor? Pues otro plan tendrá, era su tiempo, era su momento, yo no sé. Pero en medio de una prueba donde el maligno quisiera tocarnos, la orden del Señor es que guarde su vida. Tu integridad, tu alma, tu ser va a estar cuidado y guardado y protegido por el Señor, porque el Señor Jesús le pidió al Padre antes de partir: guárdalos del mal. Amén. Salmo 121, versos 7 y 8. Este fue el que leímos al principio, pero esta es la Nueva Traducción Viviente. Dice: el Señor te librará de todo mal y cuida tu vida. El verso 8 dice: el Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. Mire lo que le comentaba al principio, uno no se imagina de lo que Dios lo guardó. Tal vez usted salió brava porque ya iba para afuera y le llamaron por teléfono y se atrasó 2 minutos. El Señor la guardó. Salió antes y llegó mucho antes a donde tenía que llegar. El Señor apresuró su camino, le despejó el tráfico para que nada le pasara. Yo le compartía también la vez pasada que veníamos para acá con mi esposo para la iglesia. Veníamos un poco tarde, teníamos privilegio y andábamos apurados. Y mire, no se me olvida la calle, en un cruce, teníamos que cruzar así, y se nos metió un carro y mi esposo tuvo que frenar. Se enojó porque íbamos tarde y casi nos chocan, pero en lo que paró y volvió a arrancar,
pasó un carro que no hizo el alto a toda velocidad. Ahí se le quitó el enojo y a mí también, ¿verdad? Porque el Señor sabe de qué nos detuvo por 2, 3 segundos. Tal vez ni le hubiéramos contado o saber cómo hubiéramos quedado o no hubiéramos llegado. Pero el Señor nos guarda y me impresionaba aquí porque dice, el Señor te protege al entrar y al salir. Mire, yo lo había leído al revés y decía mi salida y mi entrada para cuando vaya y regrese, y no, nos protege al entrar a nuestra casa. Uno no sabe qué pueda pasar. Puede ser que, no sé, tal vez incluso un ladrón la está esperando, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Puede ser que al llegar había un conflicto y el Señor la guardó para que entrara en paz. Usted llegó a la iglesia gozosa y algo pasó y usted no se perdió la bendición, porque la bendición de guardarla está desde ahí, y en su casa la guarda, y en su salida la guarda. No sé si usted se recuerda hace unos años que estuvo pasando que se hundieron varios lugares y se fueron casas enteras. Mire, yo no le voy a dar testimonio que así fue porque no me consta, pero hubo como 2 donde una casa se fue la mitad y se salvó la mitad de personas y la otra no. Cuando fue lo del Cambrai, hubo gente que quedó soterrada y había un testimonio de una familia, no sé si fueron 2, que salieron a recoger una pizza y cuando regresaron ya no había nada. ¿Será que el Señor los guardó? Yo creo que sí. Para los demás otro trato era, pero los otros el Señor los guardó. O gente que no estaba y las casas se fueron. ¿De cuántas cosas no nos habrá guardado el Señor en nuestra entrada y en nuestra salida? No temas entonces, hermana, no temas, no des lugar al temor. Acuérdate de aquella alabanza que dice, yo creo que está en la palabra también, pero a mí la alabanza me ministra: ya no soy más esclavo del temor, yo soy hija de Dios. El temor ya no me esclaviza, el temor ya no me atrapa, el temor ya no me engaña, porque soy hija de Dios. Y si quiere venir temor a tu vida, repréndelo y di: el Señor me guarda en mi salida y en mi entrada, el Señor me protege del mal. Amén. La Biblia, lenguaje sencillo, estos mismos versos, el 7 y el 8, dice: Dios te protegerá y pondrá a salvo de todos los peligros. Dios te cuidará ahora y siempre por donde quiera que vayas. O sea, no solo es hoy que andabas en paz con el Señor, mejor si andamos siempre, ¿verdad? Pero el Señor cuida de ti. Él se propuso protegerte, de ti y de los tuyos. Amén. Mire, yo no sé si a veces nos tomamos el tiempo de parar y decir: vamos a 8 meses del año, y 8 meses en los que el Señor te ha guardado sin accidentes, sin enfermedad, sin problemas, sin tropiezos. Tal vez paremos y digámosle: Señor, gracias, porque no me había dado cuenta. Es fácil darse cuenta cuando uno está enfermo, es fácil darse cuenta cuando a uno le pasa algo, pero nos cuesta darnos cuenta que no nos hemos enfermado, que no nos ha pasado nada y que la mano poderosa del Señor ha estado con nosotros. Amén. Mire, no es para que nos gocemos con esto, pero hay gente que no le va bien. Usted oye los casos de que se enferma uno, se enferma el otro, se murió aquí, asaltaron acá, esto, y a usted y a los suyos no les ha pasado nada. Es la misericordia de Dios. Seamos agradecidos. Amén. Y mire, me impresionaba porque dice: Dios te cuidará ahora y para siempre donde quiera que tú vayas. ¿Sabe cómo es eso? Hay gente que paga por guardaespaldas porque tiene necesidad, pero a la hora de la hora el guardaespaldas, la misma bala le atraviesa a él que el que va cuidando, ¿verdad? A la hora de algo así, ¿qué puede hacer el guardaespaldas? Nada. Mire los casos de presidentes, no aquí sino fuera en Estados Unidos, que han muerto con guardaespaldas cuidándolos, y no uno, varios. Pero el Señor nos dejó guardaespaldas, de los que sí nos protegen, de los que sí nos pueden librar. Y dice el Salmo 91:11, esta es la Biblia latinoamericana 95: pues a los ángeles les ha ordenado que te escolten en todos tus caminos. Mire esto, qué lindo. Yo he leído otras versiones que dice que te guarden en todos sus caminos, pero dice que te escolten en todos sus caminos. Entonces usted tal vez no lo ve, pero allá afuera o aquí adentro dejamos un montón de ángeles platicando ahorita, ¿verdad? Y decir: mira, esto sí cuesta, se mete por lugares peligrosos, ¿verdad? Pero ahí está su ángel alrededor. Señor, dele un aplauso al Señor, hermano. El Señor te protege, hermana. Tomémonos el tiempo para agradecerle esa protección y esa bendición. Y mira, y antes de salir, líbranos del mal, Señor. Escóndeme de las manos del maligno. Guárdame, hazme invisible. Yo le comentaba que
Este Salmo 91 se hizo rema para mí, pero así por necesidad, hermana, fuerte, porque hace muchos años yo iba, hay un pedazo donde fijo asaltaban, espero que ya no, en el nombre de Jesús, y quitaban celulares, fijo. Yo iba en el carro con mis hijos y me tocaron la ventana para quitarme el celular. Es horrible eso, hermana. Pero ¿sabe qué es lo peor? Que me puse tan nerviosa que en lugar de darlo me puse a pelear. Y empecé a pitar y a alegar y a moverme y no le di el teléfono. Después me puse a pensar, iba con mis hijos y cualquier momento yo no vi si llevaban pistola o no, no se los di. Venía para la iglesia, mire, venía temblando del miedo y me quedé con mucho temor, con mucho temor. Yo dije, regreso a mi casa y ya no salgo. Mire, yo trabajo en mi casa, entonces tenía el pretexto ideal para no salir y procuraba no salir. Y cuando me tocaba salir me iba temblando. Me fui a ministrar, una hermana oró por mí, me decía, mira, pedile al Señor que te guarde. Y mire, fue una lucha horrible. Al tiempito, tal vez menos de un mes, ni sabe qué, otra vez. Venía sobre la reforma y yo vi que iba, pero ya la mente le juega a uno sucio, se pone peligroso. Y yo vi que pasaron unos hombres, mire, tal vez iban cruzando la calle, tal vez no iban a hacer nada, pero dije, van a asaltarme. Me puse tan nerviosa que en vez de agarrar para mi casa por el camino normal, me fui a meter al mismo lugar donde asaltan. ¿Y sabe qué? Me tocaron el vidrio. Y otra vez me puse a pelear. Y mire, agarré con una calle por los nervios y me fui a meter contra la vía, una calle con tope. Mire, gracias a Dios no me pasó nada porque estaba peor como iba que lo que me hubiera podido pasar. Como pude, llegué a mi casa. Dije, ya no vuelvo a salir. Y mire, un día tenía que salir y tenía que pasar más o menos por ahí. Y justo antes de salir, una hermana me puso este texto, sin que supiera ya nada de lo que estaba pasando en mi vida, del Salmo 91. Y yo dije, Señor, me tomo esa palabra. Y nadie me va a limitar mi camino, porque tú vas conmigo. Y ese camino es más fácil para mí, porque iba a dar la gran vuelta por otro lado. Oré, hermana, el Señor me ministró y me vine. A los días prediqué acerca del miedo y prediqué esto y conté el testimonio. Ese día en la noche, porque me tocó quedarme aquí, me fui de noche. Ese día en la noche, ni sabe qué me pasó. Me tocaron la ventana otra vez. Pero mire, todas las veces había sido a pie. Esta vez fue en moto, a la par mía. Y me tocaban la ventana y me somataban la ventana. Hermanas, yo me puse a reprender porque acababa de terminar a predicar del temor. Yo dije, yo no voy a ser esclava del temor. Y empecé a reprender en el nombre de Jesús. Mire, estaba un camión, no caminaban los carros porque había mucho tráfico, la moto y yo. Empecé a tirarle el carro al de la moto para pegarme al camión. Yo solo vi que siguieron recto y me estaban esperando en la esquina, hermana. Yo dije, hoy sí, pero me puse a orar. Pero créame que esta vez no tenía temor. Esta vez me puse a clamarle al Señor sin temor. Cuando ya era de noche, estaba oscuro. Y al llegar a la esquina iba a cruzar para mi casa. Y de mi casa para adentro son como 3 kilómetros silencios. Cuando crucé, me fui orando, llegué a mi casa tranquila. Entré a mi casa y le conté a mi esposo, por supuesto que me regañó, ¿verdad? Porque me dijo, hubieras dado el teléfono, me dice. Pero mire, yo sé que el Señor me guardó, pero sobre todo me hizo libre del temor, en el nombre de Jesús. No le cuento esto para que sea imprudente como yo, sino que clame al Señor para que no tengan que pasar por eso, para que el Señor ponga a sus ángeles y la escondan del maligno, a usted y a todos los suyos. Porque vivimos en un país inestable, vivimos en un país donde no hay seguridad, pero como tenemos guardaespaldas asignados que sí nos pueden proteger, clámele al Señor y Él va a guardar, Él va a enviar a sus ángeles para que la guarden en todos sus caminos en el nombre de Jesús. Amén. Mire, Juan 15:16 en la segunda parte dice, para que todo lo que pidáis en mi nombre lo sea concedido. Entonces, todo lo que usted pida en el nombre de Jesús, se lo van a conceder. ¿Cuánto más lo que el Señor Jesús mismo le pidió al Padre que hiciera con nosotros? Líbralos del mal. Entonces, crea esa palabra, hermana. Declare esa palabra y diga, Señor, líbrame del mal. Pero no como un acto repetitivo que a veces ya sin pensar, Señor, líbrame del mal y sale a la calle, sino con convicción, con fe, para que esa promesa pueda venir sobre su vida. Amén. Mire, el Salmo 91:10, esta es la NRV del 90, Nueva Reina Valera del 90, dice, no te vendrá mal, ni plaga tocará tu morada.
Mire, yo esa palabra la creo, hermana. Y uno pensará en una peste, en una enfermedad, pero ahorita tenemos yo creo que ya paró un poco, pero teníamos dengue, chikungunya y zika rondando por todos lados. Es una plaga. Mire, yo no sé si usted pelea todas las noches con mosquitos y zancudos. Nosotros con todo lo que se pueda. Pero en medio de eso, yo un día me paré en la puerta de mi casa y cada vez que empieza la temporada lo hago. Y le pido al Señor, Padre, tu palabra dice, plaga no tocará mi morada. Yo te pido, Señor, que no entren y que no venga enfermedad. Y le cierro las ventanas y le cierro las puertas y creo en la palabra. Y en el nombre de Jesús, hermana, toma fe. Créele al Señor y levántate. Y plaga no va a tocar tu morada, porque el Señor lo dejó escrito. Y si tú lo crees, Él lo cumple. Amén. Salmo 34, 19. Dice, muchos son los males del justo, mas de todos ellos los librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Esa es una profecía de alguna manera para el Señor Jesús, porque Él no le quebraron sus huesos para morir. Pero hermano, eso es para nosotros también. No vendrá mal sobre los justos, no se van a quebrar tus huesos. Yo no sé de aquí quién puede levantar la mano y decir, yo no tengo ni una quebradura. Mire, yo una rajadura de mi dedo y no era muy tranquila que digamos. El Señor me ha librado. Y eso es una bendición que yo debo de entender, reconocer y agradecer. Y mire, conforme va creciendo la edad, reprendemos en el nombre de Jesús, los huesos se van debilitando, es parte del proceso humano, digamos. Pero sobre nosotros está esta bendición, que nuestros huesos no serán quebrantados. Mire, cuando ya están las personas muy grandes, muchos dicen que se cayó y se quebró, ¿verdad? Ahí está grande y se resbaló, se cayó y se quebró. Y nos explicaba un doctor que es al revés. El hueso se debilita, sobre todo en la parte de la cadera, se quiebra y por eso se cae. No se le quebró por la caída, sino que se le quebró y se cayó. Pero para nosotros hay una bendición, no nos van a tocar nuestros huesos. El maligno no puede tocar nuestros huesos. Créele al Señor y declara esa palabra, porque vas a vivir con llenura de días, con huesos fuertes, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor, hermano. Mire, entonces, solo estos le traje hoy, pero yo creo que pueden haber más de las formas en que el Señor pidió que nos libren del mal. Créelos en tu corazón y pídele, Señor, libra mi vida del mal, libra mis huesos del mal, líbrame de practicar el pecado. ¿Qué otro dijimos? A ver, líbrame del gobierno de las tinieblas, donde ya fui libre, líbrame de los ataques del maligno, en el nombre de Jesús. Amén. Y con esto, hermanas, ¿de qué vas a temer? ¿De qué te vas a aterrorizar? Si tu vida está guardada en las manos del Padre, en las manos del Señor, porque el Hijo se lo encargó. ¿Y qué cosa no hará el Padre si el Hijo no se lo pide? Amén. Entonces solo créele al Señor, mantente en obediencia, mantente en rectitud y camina por fe en el nombre de Jesús. Te voy a invitar que te pongas de pie. Yo quiero hacer una invitación. Si hay alguien aquí que no conoce al Señor, que quizá el mensaje es nuevo para usted y no había entendido de alguna manera la revelación, la bendición de lo que es ser hija de Dios, le voy a pedir que me levante su mano. Si quiere pasar aquí al frente, pase. Si quiere, solo levante su mano y permítanos bendecirla y orar por su vida. Si hay alguien que quizás se apartó del Señor y que quizá andaba en desobediencia, no por miedo a lo que oyó ahorita, de que el mal puede alcanzarla, sino porque hay una gran bendición si usted está en obediencia con el Señor. Si hay alguien así, le voy a pedir que pase al frente y nos permita orar por usted, o levante su mano ahí donde está y nos permita orar para usted, y que sea un tiempo de reconciliación, de volvernos al Señor, un tiempo de agradecimiento al entender de todas las cosas que el Señor nos ha librado a lo largo de nuestra vida, de todas las cosas que nos seguirá librando y guardando en nuestro caminar, en nuestra salida, en nuestra entrada, en nuestra familia, en nuestra casa, y le demos gracias al Señor hoy. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este privilegio, Señor, de ser hijas tuyas, Señor, hijos tuyos. Gracias, Señor, porque han rogado por nuestra vida para ser libradas del mal, y tú, Señor, nos has librado
Nos has protegido, nos has escondido, nos has guardado, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que estas bendiciones que hoy, Señor, tú nos mostraste, y aún las que están en la palabra, de las cuales tú nos seguirás librando, desciendan plenamente sobre nuestra vida, sobre nuestros esposos, sobre nuestros hijos, sobre nuestros hermanos, nuestros familiares, sobre nuestra casa, Señor, de manera que el maligno no pueda alcanzarnos, no pueda tocarnos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Te damos a ti toda honra y toda gloria, Padre bendito, en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia, Señor, es para siempre, Señor. En el nombre de Jesús, a ti sea toda la honra y toda la gloria, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Ministerios Ebenecer presentó la Biblia, palabra infalible, desde el Auditorium de Iglesia de Cristo Ebenecer, Zona 5, Ciudad de Guatemala.